tenía que hablar sobre la influencia de los factores meteorológicos en el comportamiento. Probablemente muchas de las cosas que diga, algunos de ustedes ya lo saben o conocen. Bueno, mezclo el tuyo y el usted porque soy andaluz, entonces me sale de vez en cuando. ¿Cuáles son los factores meteorológicos más estudiados sobre su influencia en el comportamiento? Fundamentalmente tres: la temperatura ambiente, el calor, básicamente, el viento. Y yo he incluido la luz, que no es un factor meteorológico directamente, pero está directamente influenciado por él, ¿no? La influencia de los factores meteorológicos en el comportamiento ya la ponían de manifiesto los clásicos, tanto los egipcios como los griegos, los romanos y la cultura árabe, ¿no? Ya estas culturas, como digo, ponían de manifiesto la influencia en el comportamiento de los factores meteorológicos. De hecho, Hipócrates escribía sobre la íntima relación que existía entre estos dos factores y decía lo siguiente: el viento austro entorpece los oídos, oscurece la vista, carga la cabeza y deja el cuerpo lánguido y perezoso, mientras que el viento aquilón produce horripilaciones, dolores, etc. Y estamos hablando del siglo VI a.C. Pero también está en la cultura popular, ¿no? Yo recuerdo que mi suegra me decía: hoy está el día dormidero, ¿no? Por lo menos ella era de Burgos. O, bueno, ahora que estamos en primavera, pues está clarísimo que todo el mundo dice la primavera de la sangre altera, que no sé si lo queremos o no, pero si ustedes ponen la radio, inmediatamente verán que han aumentado exponencialmente los anuncios de complejos vitamínicos y que por algo será que se venden más en esta temporada, ¿no? O esta frase que escuché de una persona de Castilla-La Mancha que decía: es el viento, dice, maldito viento solano que saca a la gente de quicio, ¿no? O este refrán de diciembre, ¿no? Días de diciembre, días de amargura, apenas amanece, ya es noche oscura. Pero es verdad que los factores meteorológicos nos afectan a todos, pero no a todos por igual. Como decía, creo que era Felipe González, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y no nos afectan lo mismo. Y hay personas que se le llaman meteorosensibles, se le llama así, o meteorolables, que son más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura, de humedad o de presión atmosférica. Las variaciones del tiempo atmosférico provocan en estas personas especialmente cambios de comportamiento, incluso la aparición o el acentuamiento, por lo menos, de estados psicopatológicos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Lógicamente, de todas maneras, y eso lo saben los meteorólogos casi mejor que yo, esta impresión no solo depende de factores objetivos, sino también depende de factores subjetivos, de cómo lo valore, lo aprecie y lo viva la persona. Vamos, por tanto, primero, he puesto la temperatura, pero el frío apenas se ha estudiado. Quizás porque los estudios somos del norte y lo que nos llama más la atención, o lo que cambia, sobre todo si nos vamos a los suecos, los ingleses o los norteamericanos del norte, es el calor, ¿no? Es lo que a ellos le produce mayor cambio. Lo que se ha estudiado básicamente es el flujo del calor. Y efectivamente muchas personas indican que se sienten especialmente irritables y de mal humor durante los días cálidos y húmedos. Y es verdad que existe una relación entre la temperatura y la agresividad, la tasa de suicidio, los accidentes de tráfico y los delitos violentos, básicamente homicidios y robos con intimidación, básicamente. Vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, la relación entre calor y agresión. Al principio se pensaba que la relación entre calor y agresión era una relación lineal. De hecho, hay un estudio de Anderson del año 97 en el que tomaron las temperaturas medias anuales de 50 ciudades de Estados Unidos durante 45 años, es una serie histórica bastante alta, y obtuvieron también los datos de los registros policiales en esos años. Y comprobaron que en los años más cálidos se dieron las tasas más altas de crímenes violentos. Sin embargo, no se dio incremento en crímenes contra la propiedad, simplemente los robos. O sea, solo eran robos con violencia, pero no los meros hurtos, por decirlo así, los meros robos en los que no había intimidación, ni en violación tampoco. Esto es porque la violación probablemente está activada por dos cosas, o bien porque una psicopatía de planificación, o bien es la propia activación sexual, que como veremos la relación entre calor y agresividad está mediada por la activación, como veremos más adelante. Por tanto, el calor sí influye en la agresión emocional, pero no en la agresión instrumental, por decirlo. Lo que se llama la agresión caliente, pero no la agresión fría. Por otra parte, esto era un estudio, como veis, basado prácticamente en registros, pero también hay estudios de laboratorio. Por ejemplo, Bell y Baron en el año 76 lo que hicieron casi era una tortura. O sea, era una ciudad muy cálida del sur de Estados Unidos y muy húmeda. Entonces, en un momento determinado a un grupo tenían
el aire acondicionado puesto y a otros le abrieron la ventana directamente, con lo cual la temperatura subió enormemente. Pues efectivamente el grupo demostró que hasta los 30 grados la agresividad tendía a aumentar, pero a temperaturas superiores disminuye. Es decir, la relación entre temperatura, calor y agresividad no es lineal, sino es curvilínea. Y parece ser que el punto de inflexión está, supongo que también dependerá de otros factores, como el grado de humedad, pero va fundamentalmente alrededor de los 30 grados. El calor, como digo, incrementa la tendencia de agresión, pero solo hasta cierto punto. Más allá de cierto nivel, pues las personas se sienten tan incómodas y fatigadas que disminuyen cualquier tipo de actividad vigorosa, incluyendo la agresión. Para probar esto, Roton y Kohn en el año 2000 se plantearon lo siguiente. Si el modelo de evitación de afecto negativo, que es el que explica esta relación curvilínea, era correcto, la relación entre calor y agresión debía ser más fuerte a la hora de la tarde que cuando las temperaturas están por debajo de su punto más alto. Es decir, por la noche debía ser más lineal y tener un punto justo en las horas centrales del día. Y esto es efectivamente lo que pasó. Recogieron datos de dos ciudades de Estados Unidos, de Dallas y Minneapolis, o sea, dos extremos, evidentemente, de temperatura, y los resultados, como digo, en ambas ciudades fueron similares. La relación entre el calor y la agresión fue lineal durante la noche y curvilínea durante el día. De hecho, este es el gráfico. Aquí lo agrupaban por cada 4 horas la temperatura media, y como vemos cómo va aumentando hasta los 30 grados y después desciende. Este es un dato, pero no solo afecta el calor a la agresión hacia los otros, que también afecta un poco hacia la agresión, bastante hacia la agresión hacia nosotros mismos. Yo he cogido como datos los datos del INE de 2009. Como vemos, la tasa de suicidios va aumentando, aumenta y la mayor se produce en los meses de verano, y mientras que los meses de fríos de enero y noviembre y diciembre son más bajas. Pero esto es un año, da igual, pero es que se repite todos los años, básicamente la misma relación. ¿Por qué será esta relación entre agresión y calor, esa curvilínea? Bueno, básicamente el modelo que explica la agresión, que utilizamos más los psicólogos sociales ahora para explicar la agresión, se llama el modelo afectivo general de la agresividad, que es este, que viene a decir que la agresividad es fruto, por un lado, de factores externos, la provocación, la frustración, y por otra parte de factores internos, la afectividad negativa, la irritabilidad, el grado de excitación, de activación en definitiva, que tenemos, y esos dos conjuntos de variables influyen en 3 procesos. La activación, a mayor activación, mayor probabilidad de responder a una provocación con una agresión, o algo que se percibe como una provocación, para ser exactos. El estado afectivo, cuando nos sentimos mal, la probabilidad de agredir es mayor, y luego las condiciones agresivas determinadas. ¿Qué ocurre con el calor? Pues que el calor, que es un factor de este tipo, aumenta la activación hasta cierto punto y aumenta el estado emocional negativo. Por eso, probablemente por esa interacción que tienes, por lo que se produce mayores niveles de agresión. Pero quizás sí ha habido algún fenómeno estudiado, y aquí seguro que muchos de los que están en la sala saben mucho más que yo de esto, es el viento. Sin duda ha sido el ejemplo más estudiado sobre su efecto sobre el comportamiento. Ya decía Juan Carlos Molina, en un artículo precisamente publicado en una agencia de meteorología, que he de decir que gran parte de lo que he dicho en esta presentación del viento le corresponde a él. Él decía que el desplazamiento de grandes masas de aire constituye las variables meteorológicas más frecuentemente implicadas en el agravamiento de determinadas patologías mentales. Aquí no sé pronunciarlo, ¿cómo se llama? ¿Efecto Fogen o Fogen? Bueno, pues seguro que no le voy a explicar a ustedes lo que es. Más bien debería ser ustedes que me lo explicaran a mí, pero bueno, todos lo sabemos que ahí hay un ejemplo, por ir más rápido, de cómo efectivamente este efecto puede hacer que aumente la temperatura pues hasta 15 grados en solo 2 horas, ¿no? Y esto tiene un efecto muy importante en personas que son vulnerables, que tienen ya cierta fragilidad mental. En definitiva, el efecto Fogen, no sé si es lo mismo, pero más o menos yo que veraneo en Málaga, es lo que llaman el terrao, que la gente no sé por qué, allí muchos piensan que viene de África, no viene de África, lógicamente, viene del interior, que al pasar la cordillera pues aumenta drásticamente. Y es verdad
que tanto el efecto Fogen como los terrales pueden agravar o aumentar localmente diversos trastornos psicológicos. Aumenta los trastornos depresivos, los estados de ansiedad e inquietud, el síndrome de agitación psicomotriz, la irritabilidad, las jaquecas, la disminución de la atención. Hay una excitación nerviosa y, lógicamente, como aumenta el calor, aumenta la agresividad. Eso está estudiado por lo que se llama la biometeorología, que es la ciencia que estudia la influencia de los fenómenos meteorológicos en la biología y también en el comportamiento. Según la biometeorología, los meteorólogos dividen a los pacientes, bueno, a las personas, en 3 grupos, en función de cómo le afecte el viento y los demás factores meteorológicos, teniendo en cuenta su predisposición. Hay un primer grupo que vería empeorar su estado depresivo con dificultades en la atención y un estado más ansioso en general. Un segundo grupo experimenta respuestas de irritabilidad, agresión o conductas violentas, y por último un tercer grupo, en el cual probablemente me encontraré cuando viene, lo que nos pasa es que nos duele la cabeza, ¿no? Hay un incremento de las jaquecas y las cefaleas y las crisis de migraña. Esto es lo que pone de manifiesto un psiquiatra que se llama Martínez Carpio, que es uno de los que más ha estudiado este tema. Bueno, la influencia del Fogen en los terrales es evidente, ¿no? Por ejemplo, hay cientos de estudios que lo muestran. Zoom, por ejemplo, demuestra que este viento está relacionado estadísticamente con el aumento de la agresividad social y la tasa de suicidios. Larcan hizo un estudio con 700 personas que concluye que vientos semejantes, que producen el mismo efecto, coinciden con una frecuencia elevada de suicidios. Tanto es así que en Suiza, como sin duda muchos de ustedes sabrán, el efecto Fogen se considera un atenuante para determinados delitos. Pero no son los únicos. No lo voy a decir, hay otros vientos cálidos y secos que provocan lo mismo y que voy a obviar porque seguro. Ahora, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esto? Bueno, no, antes de eso. El estudio quizás más sistemático sobre el efecto del viento sobre el comportamiento lo hizo un autor israelí, Schulman, que lo que hizo fue estudiar las patologías que creaban los vientos secos y cálidos del desierto. Y entonces lo que hizo fue someter a voluntarios, a participantes voluntarios, a episodios de viento desérticos, el Sharaf exactamente. Bueno, las personas meteorosensibles, no todo el grupo, solo los que eran meteorosensibles, presentaban hasta un 100% de incremento en la serotonina, incrementándose además la producción de histamina y adrenalina, con lo cual probablemente también bajarían otros efectos hormonales. El viento desértico, según su conclusión, afecta a todas las personas, aunque solo el 25% es extraordinariamente sensible a su influencia, afectando sobre todo al sistema nervioso y al sistema endocrino y respiratorio, pero aquí probablemente por lo que habíamos dicho de la suspensión de partículas en el aire. Vale, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué influye? Había una teoría muy popular que se refería a la carga iónica del aire, ¿no? Que decía que las variaciones en la polaridad e intensidad de la carga iónica en la atmósfera era lo que hacía que se produjeran estas alteraciones, ¿no? Porque los iones negativos tienen un efecto tónico y beneficioso, mientras que los positivos tienen un efecto de apatía y deprimidor del sistema nervioso. Esta era una hipótesis bastante extendida. Lo que pasa que recientemente una revisión, un metaanálisis realizado por Pérez y colaboradores, a pesar del nombre está hecho en Norteamérica, es un grupo de investigación norteamericano, revisó 33 trabajos que se habían realizado sobre el efecto del viento en el estado de ánimo y no encontró ninguna influencia consistente de la ionización positiva o negativa sobre el estado de ánimo. Cuidado, digo consistente, lo cual no quiere decir que al principio no se tuviera. Es decir, en el momento del cambio, sobre todo con la ionización negativa, si es muy extrema, en un primer momento sí, pero no se mantiene. Ese efecto no se mantiene. Es decir, parece que más bien es un problema de adaptación. Lo que cuesta básicamente es la adaptación al cambio. Y esto es algo bastante conocido por la psicología. Lo que nos cuesta es adaptarnos a los cambios de cualquier tipo. Una vez que nos hemos adaptado, la influencia es menor. Por eso, si el cambio es más rápido, el efecto es mayor. Pero una vez que nos hemos adaptado, el tema es. Pero también el efecto del viento se puede ver a otros factores. Muchos de los vientos que hemos citado elevan bruscamente la temperatura, con lo cual estamos hablando del efecto del calor, se está combinando con eso. La persistencia. Es que, claro, como un viento como la tramontana que dura días y días, ya no es el viento en sí, que tiene que estarse encerrado en casa, el ruido, el sonido
persistente y continuo. Y esto también son factores que están influyendo, además de la supuesta carga iónica. Por último, había dejado la luz. La luz influye fundamentalmente en el estado de ánimo. Hay muchísimos estudios que demuestran que la falta de luz induce depresión. Sin duda ustedes sabrán que en países como Finlandia o Noruega se les expone a una terapia de luz a las personas depresivas, sobre todo de luz azul, para compensar la falta de luz solar, porque la incidencia de los índices de depresión en estos países nórdicos, en el hemisferio norte, es muy alta. Por otra parte, se produce lo que se llama el trastorno afectivo estacional, que afecta, a lo mejor le podemos llamar astenia primaveral o astenia otoñal, más o menos. Es eso que nos sentimos con peor estado de ánimo en esas épocas del año, cuando hay variaciones de luz, pero sobre todo en el otoño, porque coincide con una disminución típica de la luz en invierno, ¿no? Esto está relacionado con el nivel de actividad. Claro, somos animales y a veces los animales están totalmente determinados por la luz, y la luz determina nuestros niveles hormonales. Por tanto, el nivel de actividad está determinado por el nivel de luz que tengamos. Ayer mismo estuve viendo un documental en la 2 que hablaba de esto, de los trastornos de sueño que provocaba las pantallas de los ordenadores, porque estaban induciendo luz azul y eso alteraba los ritmos de sueño, porque hacía creer al cerebro que estábamos de día cuando en realidad era de noche. Por tanto, la luz afecta. Y luego una cosa muy curiosa que se llama el reflejo fotogonadal, o sea, aquello que decía... ahora se me ha olvidado la cantante italiana, la de que para hacer bien el amor hay que ir al sur. Pues, algo parecido, no tanto, pero efectivamente existe lo que se llama el reflejo fotogonadal. A mayor cantidad de luz durante la infancia se madura sexualmente antes. La madurez normalmente en África suele estar alrededor de los 10 años, mientras que los esquimales es a los 19. Y esto está debido a que efectivamente cuando hay luz se activa la glándula pineal, que activa más rápido por lo tanto, lo mismo si interviene en eso, interviene también en otras cosas, o sea que lo mismo hasta tenía razón. El trastorno afectivo estacional fue muy estudiado por Rosenthal de la Universidad de Georgetown y del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Los pacientes con este trastorno solo experimentan los síntomas depresivos durante los meses de otoño e invierno, los días que hay menos luz solar. No hay estudios epidemiológicos muy serios, pero él supone que afecta al 20% de la población. No quiere decir que el 20% sean depresivos, no. Estamos hablando que le baja el estado de ánimo. Es un episodio que se llama subclínico, porque no es tan grave como para llamarle depresión, pero sí hay una bajada significativa y que las personas detectan en su nivel de actividad y en su estado de ánimo. Él calcula que en el 6% es un grado muy alto y es altamente invalidante, y en el 14% restante es más leve, ¿no? Incluso dice que dentro de un mismo país las diferencias son importantes, ¿no? Compara Florida con las regiones del norte y ve que existe una diferencia muy alta, 1,5 en los estados del sur frente a casi un 9 en los estados del norte. Pero además, la falta de luz lo que hace es que a las personas que ya son vulnerables les activa. Es decir, a las personas que tienden a la depresión, pues evidentemente la falta de luz hace que las crisis depresivas aumenten. Y en el trastorno bipolar es muy curioso. El trastorno bipolar, lo que llaman los maníacos depresivos, como sabéis, pasan de un estado de manía, de alegría y de omnipotencia a estados depresivos en pocos periodos de tiempo, ¿no? Pues el doctor López Ibor dice que el patrón estacional más frecuente es el que comporta una fase depresiva en primavera, una fase maníaca o hipomaníaca en verano y una nueva depresión en otoño. Esto se puede distinguir claramente en los maníacos depresivos, hasta tal punto que algunos de estos enfermos, cuando van al trópico, una crisis depresiva pues los desaparece. ¿A qué se debe esto? Pues son trastornos en la segregación de melatonina y de serotonina. La serotonina aumenta y la melatonina baja, que es lo que está produciendo todo eso. Y el 90% de las personas dicen que sufren modificaciones conductuales, ya digo, subclínicas, no son, lógicamente, enfermedades, no son trastornos, propiamente dicho, en relación con la luz solar, ¿no? Y Rosenthal dice
que este hecho se refleja claramente en la creación de los artistas, ¿no? Dice que Händel componía la mayor de sus obras en verano. A Bach no, ya 2 minutos y acabo. Y Van Gogh, por ejemplo, decía que quien no cree en el sol, pues no tiene fe. Ya estoy terminando, pero quería hacer una alusión al clima extremo, ¿no? Que eso sí tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Hay un informe reciente, realizado en Australia, en el Instituto Climático Australiano, que advierte que la continuidad de eventos meteorológicos extremos crea una inseguridad y ansiedad en los menores, sobre todo en las personas menores de edad. 1 de cada 10 niños en edad escolar mostraron síntomas de estrés postraumático después de un ciclón en el año 2006, y una sequía larga afectó a las zonas rurales de Nueva Gales del Sur en 2005 y que se incrementó por 8 las tasas de suicidio. ¿Esto es debido a la sequía? Pues probablemente no, es a los efectos sociales que tiene la sequía. Claro, si tienes la sequía o tienes un ciclón que ha destruido tu casa, aumenta el estrés o ha reducido tus medios económicos, eso hace que aumenten los niveles de estrés generales y de la familia, y eso es lo que provoca. Pero no es un efecto directo, no son como los anteriores, entiendo yo, un efecto directo, sino una consecuencia de los efectos que tienen esos eventos meteorológicos, ¿no? Por tanto, se pueden explicar por el incremento de estrés. Nada más, no sé, con esto termino, espero haber hecho un repaso y haberles aportado alguna idea. Muchas gracias.